Buenos días, compañeros, doctora. Nosotros somos el grupo número 4, integrado por Eva Raquel Pleite Gutiérrez, Luis Alberto Cascordóñez, Nancy Yacarín Teruel Suate, Yarleni Patricia Sarmiento Carvajal. Hoy hablaremos sobre las técnicas de inmunodiagnóstico. Las técnicas de inmunodiagnóstico son las diferentes pruebas serológicas que se realizan para medir las interacciones antígeno-anticuerpo. Pasemos a la medición de la respuesta inmune humoral y serológica. Como sabemos, la inmunidad humoral es la respuesta específica del sistema inmune en la que interviene el reconocimiento de antígenos y la producción de anticuerpos. Por lo tanto, para la medición de esta necesitamos anticuerpos para realizar las diferentes técnicas inmunológicas. Los anticuerpos pueden ser de dos tipos. El primero son los anticuerpos policlonales. Estos se obtienen por inmunización de animales de experimentación como conejos, equinos, cabras, etc., con el antígeno deseado, siguiendo un protocolo adecuado tras el que se extrae y se obtiene el suero, en el cual estarán los anticuerpos dirigidos frente al antígeno con el que se ha realizado la inmunización. El segundo tipo de anticuerpo son los anticuerpos monoclonales. Estos son anticuerpos producidos por un clon, es decir, por un grupo de células derivadas de una única célula, y por lo tanto con características idénticas. Esto quiere decir que todas producirán el mismo anticuerpo. En el siguiente cuadro presentamos las ventajas y desventajas de los anticuerpos policlonales y monoclonales. Como mencionamos anteriormente, los anticuerpos policlonales son obtenidos a través del suero sanguíneo, mientras que los anticuerpos monoclonales son de una producción más compleja, la cual detallaremos más adelante. Los anticuerpos policlonales son una mezcla heterogénea. La variación entre lotes es impredecible, son irrepetibles. Es preferible utilizar un antígeno puro para su obtención. Reconocen varios epítopos. Los epítopos son una porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario. Específicamente es la secuencia a la que se unen los anticuerpos, que son los receptores de las células B o T en estado soluble. Son multitud de isótipos. Esto quiere decir que poseen plasticidad funcional y efectora, son de fácil producción y son baratos. En cambio, los anticuerpos monoclonales son químicamente puros, son invariables y sus lotes pueden ser predecibles, son de producción limitada, no se necesitan antígenos puros, son muy específicos, sin embargo pueden no reconocer variantes antígenas, son de un solo isotipo. Su producción es compleja y larga y por consiguiente son caros. En el siguiente esquema detallamos la producción de anticuerpos monoclonales. El primer paso para realizar la producción de estos anticuerpos es inmunizar al ratón con el antígeno deseado. Tras varias semanas se extrae lo que es el vaso y se disgrega para obtener linfocitos B, los cuales tienen una cortísima habitabilidad en el cultivo. Luego de haber extraído los linfocitos del vaso, se realiza una función con estos linfocitos y células de mieloma, las cuales tienen la característica de ser diferentes en la enzima hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, implicada en la síntesis exógena de ADN, por lo que solo pueden seguir la vía endógena. Luego de realizar lo que es la fusión, pasamos a cultivar los productos en medio de cultivo HAT. Esto quiere decir hipoxantina, aminopetinina y timina, en placas de 96 pocillos o pocillos múltiples. Entonces, ¿qué pasa en este cultivo?
La aminopetinina bloquea la vía endógena y solo las células que pueden sintetizar ácidos nucleicos por la vía exógena sobrevivirán. Los hibridomas formados por la fusión entre un linfocito y una célula de mieloma son capaces de crecer en este cultivo. Una vez esté listo el cultivo, se procede a analizar los sobrantes de los pocillos por medio de la prueba ELISA. Se seleccionan y se clonan los pocillos que contengan híbridos productores de anticuerpos de interés, realizando diluciones para intentar tener una célula por pocillo, por lo que todas las que se deriven de ella secretarán el mismo anticuerpo. Se caracterizan los antígenos monoclonales y por último se procede a la expansión, o sea, producción en gran escala. Este último paso, que es la producción en gran escala, se puede realizar de dos maneras. La primera es en cultivo in vitro, donde los clones se cultivan en botellas o en bioreactores, encontrándose los anticuerpos monoclonales en el medio de cultivo. Y la segunda es la producción in vivo, donde los clones se inoculan en la cavidad abdominal de ratones para producir ascitis, en donde se encuentran los anticuerpos monoclonales mucho más concentrados que en el caso anterior. ¿Dónde podemos aplicar los anticuerpos monoclonales? Pues en todo lo que se base en una reacción antígeno-anticuerpo, como por ejemplo sistema de detección de base inmunológica, estudios en microbiología y parasitología, inmunohistoquímica y terapia frente al cáncer. Esta última contiene un inconveniente, que es la falta de anticuerpos monoclonales de origen humano. Para realizar la detección de la respuesta humoral se hace mediante pruebas de unión primaria, pruebas de unión secundaria y pruebas de unión terciaria, las cuales detallaremos más adelante. Para la realización de estas pruebas se necesita emplear reactivos. Uno de los reactivos es el suero, el cual es la fuente más común de anticuerpos. El suero se puede almacenar congelado y analizarse cuando sea conveniente. Si es necesario, puede suprimirse la actividad del complemento calentándolo a 56 grados centígrados durante 30 minutos. Un segundo reactivo son las antiglobulinas. Debido a que las inmunoglobulinas son proteínas complejas, son antigénicas cuando se inoculan en un animal de una especie diferente. Por ejemplo, las inmunoglobulinas purificadas de perro pueden inocularse en un conejo, que responderá produciendo anticuerpos específicos que se conocen como antiglobulinas. Dependiendo de la pureza de la inmunoglobulina inoculada, es posible producir antiglobulinas inespecíficas frente a todas las clases de inmunoglobulinas o antiglobulinas muy específicas dirigidas frente a una sola clase. Las antiglobulinas son un reactivo esencial en muchas pruebas inmunológicas. Se puede utilizar una antiglobulina para detectar todas las inmunoglobulinas de la misma especie. También son utilizados anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales derivados de un hibridoma son puros y específicos. Pueden usarse como reactivos químicos estandarizados y se obtienen en cantidades casi ilimitadas. En consecuencia, los anticuerpos monoclonales sustituyen con frecuencia a los antisueros convencionales como reactivos en las pruebas inmunodiagnósticas. Tenemos también los anticuerpos específicos. Cuando se detecten antígenos en tejido o líquidos corporales, los primeros pasos pueden indicar el uso de un anticuerpo específico contra el antígeno de interés. Aunque estos anticuerpos suelen sintetizarse inmunizando a cabras o conejos,
cada vez hay mayor interés en el uso de anticuerpos IgG de pollos. Las aves pueden presentar una reacción muy intensa contra los antígenos de mamíferos. Los pollos producen grandes cantidades de anticuerpos de IgG que se concentran en la yema del huevo y puede ser mucho más cómodo extraer grandes cantidades de anticuerpos de las yemas de los huevos que extraer la sangre de los animales en reiteradas ocasiones. En el momento de las aplicaciones diagnósticas de las pruebas inmunológicas debemos de tomar en cuenta ciertas características, como la presencia de anticuerpos frente a un microorganismo en una muestra individual de suero, pues rara vez va a tener importancia diagnóstica, ya que la presencia de dichos anticuerpos pues no va a significar que haya existencia de alguna infección. Otra característica que se debe considerar en la interpretación de las pruebas serológicas es la posibilidad de errores. Los errores técnicos generalmente se evitan por la incorporación de los controles adecuados en el sistema de la prueba, ya que van a existir tanto como falsos positivos en una prueba en la que una gran porción de los resultados positivos son falsos. En ese caso van a ser inespecíficas, mientras que vamos a tener también los falsos negativos en una prueba con la que una alta proporción de resultados falsos son negativos. Es poco sensible. Pero en general, el grado de dichos errores va a depender de los criterios utilizados para diferenciar las reacciones positivas de las negativas. Pero para encontrar el criterio correcto para interpretar una prueba que se supone encontrar la sensibilidad y la especificidad óptimas, pues deben tenerse en cuenta los requerimientos de la realización de la prueba y la importancia de los resultados tanto como falsos positivos como los falsos negativos. De forma ideal que el criterio empleado para la interpretación de la prueba debería ser tan evidente como absoluto, que cada prueba fuese a la vez absolutamente sensible y también específica, pero por desgracia tales pruebas y condiciones ideales son raras. Aquí tenemos dos ejemplos. En el diagrama superior, ¿no?, pues se muestra una prueba ideal en el cual no hay ambigüedad en la interpretación de los resultados, mientras que en el diagrama inferior pues muestra una prueba atípica de las cuales debe trazarse una línea arbitraria para separar los resultados positivos de los negativos, y al desplazarse esta línea divisoria pues van a cambiar las proporciones relativas de los resultados de los falsos positivos y de los falsos negativos. Yo voy a continuar acerca de las pruebas serológicas. ¿Y qué son las pruebas serológicas? Bueno, para ello necesitamos darle un concepto a lo que es serología. Y serología es el estudio de la sangre, o en este caso el suero, para un fin diagnóstico. ¿Y qué medimos? Pues medimos ya sean anticuerpos o antígenos específicos. Estos los podemos dividir en dos categorías. Uno, para medir un antígeno específico, y dos, para poder controlar una enfermedad infecciosa y para poder medir los anticuerpos que van a atacar o que van a activarse hacia esa enfermedad. ¿Vale? Y para ello las podemos dividir en tres tipos. Están las pruebas de unión primaria, están las pruebas de unión secundaria y están las pruebas de unión terciaria o las pruebas en sistemas vivos. Entonces, en la siguiente diapositiva voy a explicar más o menos de qué trata. Bien, continuando con lo mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, estas pruebas se pueden dividir en tres tipos, ¿verdad? Tenemos las pruebas de unión primaria, las pruebas de unión secundaria y las pruebas de unión terciaria o pruebas en sistemas vivos. Estas son básicamente técnicas serológicas.
¿Y de qué tratan las pruebas de unión primaria? Bueno, estas permite que se combine el antígeno con el anticuerpo. ¿Y qué es lo que mide? Mide los inmunocomplejos formados a través de esta combinación. Como subtipos de estas pruebas de unión primaria tenemos lo que son las pruebas de radioinmunoanálisis. Estas pruebas de radioinmunoanálisis utilizan isótopos radioactivos como marcadores y estas pruebas suelen ser bastante sensibles. Se deben utilizar ya sea para detectar anticuerpos o para detectar antígenos. En este caso tenemos un ejemplo de una prueba para detectar anticuerpos. En este caso el anticuerpo sería la inmunoglobulina E, por ende alergia. Vamos a identificar alergia como nombre lleva prueba de RAS. Esta prueba de RAS utiliza discos con alergenos y estos discos con alergenos se unen a la inmunoglobulina E. Luego quitamos el exceso, pero no quitamos lo que está formado entre el disco y la inmunoglobulina E. Entonces esperamos, lo incubamos durante 3 horas y luego agregamos se agrega lo que es una molécula denominada anti-inmunoglobulina E marcada. Esta molécula anti-inmunoglobulina E marcada se va a unir con la inmunoglobulina E formando un complejo, pero te tiene que esperar la incubación toda la noche para que se forme este complejo llamado anti-inmunoglobulina E y inmunoglobulina E del disco formado a través del papel. Entonces, esto básicamente sería el complejo, y para medir estos inmunocomplejos se utiliza el contador de gamma. Este contador de gamma permite medir, como ya lo había mencionado, los inmunocomplejos. Bien, dentro de este tipo de radioinmunoanálisis para detectar antígenos, tenemos como ejemplo inmunoanálisis competitivo. ¿Y por qué competitivo? Bueno, debemos de tener en cuenta cuáles son las sustancias o fármacos utilizados en este tipo de prueba o en este tipo de análisis. Bueno, utilizamos los que son los fármacos radiomarcados y los fármacos no marcados, o o antígeno marcado y antígeno no marcado. En este caso, competitivo. ¿Por qué? Porque el fármaco no marcado no permitirá que el fármaco radiomarcado se una al anticuerpo. Y cuando esto pasa, hace que se precipite. Por lo tanto, no va a haber reactividad en el sobrenadante. Entonces, cuando se agrega al fármaco no marcado, desplaza lo que es el fármaco radiomarcado y no permite que se una con el anticuerpo. Entonces esto permite medir lo que es la radioactividad en el sobrenadante. Va a haber una mayor radioactividad y va a permitir que se pueda medir. Bueno, podemos recalcar también que estas pruebas suelen ser pero muy sensibles. ¿Vale? Y también se tiene que tener en cuenta que la cantidad de fármaco no marcado debe ser igual a la cantidad de fármaco radiomarcado para que lo desplace y no permite que se una al anticuerpo y permite que haya una mayor reactividad en el sobrenadante. ¿Okay? Bien, dentro de las pruebas de análisis de inmunofluorescencia, dentro del subtipo de las pruebas de unión primaria, tenemos la prueba directa y la prueba indirecta. Estos dos tipos de pruebas también suelen ser muy sensibles, al igual que las anteriores, y estos emplean fluorocromos como ser el FIT. Se utilizan en ambos y estos fluorocromos o el FIT se va a unir al anticuerpo para formar un anticuerpo fluorescente. Este anticuerpo fluorescente se añade a un tejido. Posterior se lavará para quitar el resto y que solo quede la unión del antígeno con el anticuerpo específico para su posterior lectura, en el cual podemos observar cómo se logrará ver en el microscopio. Podemos ver que está pintado el verde. Esta tinción la añade lo que es el FIT. Entonces así podemos lograr verlo en el microscopio
y suele ser bastante, como lo dije, bastante sensible. Entonces este tipo de fluorescencia lo que me va a indicar es que hay anticuerpos específicos, ¿vale? En esta prueba. En la prueba indirecta de inmunofluorescencia, básicamente trata lo mismo que al igual que la prueba de unión directa. Se va a unir el anticuerpo al antígeno específico, ¿verdad? Pero aquí lo que se va a utilizar es una antiinmunoglobulina fluorescente. Esta antiinmunoglobulina fluorescente se va a unir a los anticuerpos y estos anticuerpos obtendrán una mayor fluorescencia. Entonces va a ser detectado con mayor facilidad y se va a poder ver en el microscopio de una mejor manera. Y al igual que en la prueba directa se utilizan los mismos pasos, se lava, luego se quita el resto, pero no se quita la unión del antígeno y el anticuerpo y se espera para su posterior lectura. Bien, dentro del análisis inmunoenzimático, también dentro de las pruebas de unión primaria, ¿verdad? Tenemos lo que es la ELISA. Esta ELISA suele ser muy utilizada en medicina veterinaria, ya que suele ser bastante eficaz, por eso es muy común que la utilicen. ¿Y qué es lo que mide básicamente la ELISA? Pues mide el cambio del color que se genera a partir de la unión del antígeno con el anticuerpo. Esta ELISA lo que utilizan son microplacas de poliestireno, posterior una solución de antígeno que se añadirá a la placa y esta queda en la superficie. Como podemos ver, se añaden los que son los anticuerpos que se unirán al suero del antígeno y posterior se adiciona lo que es una antiinmunoglobulina marcada que se unirá al anticuerpo y luego se añadirá el sustrato. Todos estos pasos ocasionarán un cambio de color. Este cambio de color, ¿cómo lo medimos? O se preguntarán ustedes, ¿con qué podemos medir el cambio de color? ¿Se podrá medir a simple vista? Pues sí, pero es muy difícil. Para ello, mejor es necesario utilizar lo que es un espectrofotómetro. Este espectrofotómetro mide el cambio del color o mide el color, la cantidad de color que es formada por esta unión del antígeno con el anticuerpo y la enzima y también la antiinmunoglobulina marcada. Cabe recalcar que hay tres tipos de ELISA. Está la ELISA indirecta, está la ELISA de antígeno marcado y tenemos lo que es la ELISA en tipo sándwich. También tenemos como otro ejemplo de prueba de unión primarias, tenemos lo que es la Western blot. Pero a diferencia de los análisis inmunoenzimáticos que utilizan enzimas, estas utilizan proteínas para medir también, al igual que todas las pruebas de unión primaria, la unión del antígeno con el anticuerpo. Las pruebas ELISA son muy utilizadas e importantes en inmunología. Iniciaremos conociendo su significado de sus siglas en inglés, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, lo cual significa prueba por inmunoabsorción ligado a enzimas. Esta se va a utilizar para detectar y cuantificar tanto anticuerpos como antígenos. Al realizar estas pruebas, utilizaremos placas de poliestireno con múltiples pocillos que se tapizan con los antígenos o con algún anticuerpo. La reacción se va a revelar añadiendo el sustrato que al actuar sobre la enzima del conjugado da un color. La cantidad de dicho color se puede observar a simple vista o preferiblemente lo vamos a medir mediante un espectrofotómetro. Dicha prueba son muy utilizadas en diagnóstico de numerosas enfermedades, tanto en humanos como en animales. Existen varios tipos de pruebas ELISA.
Para la detección de anticuerpos se va a utilizar el ELISA indirecto o también el ELISA de antígeno marcado. Y para la detección de antígenos se va a utilizar el ELISA directo o también se puede utilizar el ELISA enzymes. El ELISA indirecto se basa en un pocillo de microplacas de poliestireno que es adaptado con antígenos, donde se fijan los anticuerpos deseados y se incuban en condiciones adecuadas debido a que las proteínas se unen firmemente al fondo del poliestireno. Acá. Luego agregamos el suero del paciente en que vamos a buscar los anticuerpos deseados. Si el paciente tiene anticuerpos contra la proteína que estemos buscando, ya sea roja o morada, los anticuerpos van a viajar para unirse a los antígenos. Después se va a lavar para eliminar cualquier antígeno que quede en exceso. Después vamos a agregar un diluyente, esto rosado, que va a contener los anticuerpos unidos a una enzima, en este caso acá, preferiblemente peroxidasa. Estos antígenos se van a unir a los anticuerpos y luego lavamos para quitar el exceso, porque si no se lavaría pues se tintaría del mismo color. Luego vamos a agregar un sustrato para que la enzima se convierta en OPD. Si la enzima que utilizamos es la peroxidasa, el sustrato será cromógeno OPD. Y debido a la falta de oxígeno, este se va a oxidar y va a cambiar de color. Si este se tinta a un morado más oscuro, entonces sería positivo, y si quedaría en este tono de morado, pues sería negativo. Otra modificación común o tipo común de esta técnica ELISA es de antígeno marcado, que se va a emplear para detectar anticuerpos y que es el más utilizado en los kits de diagnóstico comercial, en donde en este caso el antígeno va a estar unido a los pocillos del análisis. Luego agregaremos el suero a analizar, donde vamos a encontrar los anticuerpos deseados. Luego este se va a lavar. Después añadimos un antígeno marcado, donde al unirse con los anticuerpos, el antígeno marcado se va a fijar al pocillo donde se va a poder medir, y funciona igual que el indirecto, que si cambia de color va a ser positivo. Esta técnica funciona para analizar una sangre completa, porque no tiene que lavarse todo el tiempo. El ELISA tipo directo se va a basar en que el pocillo se adaptan en su fondo los anticuerpos acá, al contrario que en la indirecta, que lo que se van a fijar en el fondo son los antígenos. Luego vamos a agregar el suero del paciente, que en este suero se sabe que hay muchas proteínas determinadas. Lo que vamos a esperar es que los anticuerpos se vayan a unir a esta proteína determinada, ya que
estos anticuerpos están hechos contra una proteína específica, ya pueda ser roja o morada. Luego estas proteínas se van a unir, pero como hay mucha proteína, se debe lavar para quitar el exceso. Luego se va a agregar un componente que también tiene anticuerpos que se van a pegar a los antígenos, que tiene una característica que en su punta va a tener una enzima. Estas se van a absorber y van a capturar al antígeno. ¿Okay? Y se van a unir a las enzimas. ¿Okay? Se van a unir ya al ser capturadas, pues, y incubadas, pues, si son positivos va a cambiar de color. Otra modificación de esta técnica de ELISA es el tipo sándwich de anticuerpos, que se va a emplear para detectar y cuantificar un antígeno específico. Previamente el análisis, pues los pocillos de las placas de poliestireno se van a recubrir con los anticuerpos específicos. Acá. Después se va a añadir el suero. Después de que añadimos el suero que queremos analizar, después de que lo añadimos a cada pocillo, pues el anticuerpo va a capturar al antígeno presente, ya acá. Después de esto se va a lavar y luego se va a adicionar otro anticuerpo específico en el que también se unirá. Va a unir al antígeno. Luego, tras esta incubación, pues se lavará de nuevo las placas para eliminar los anticuerpos sin unir. Y por último, pues vamos a añadir lo que es una antiglobulina marcada con una enzima, en este caso acá. Pues es el mismo proceso que en la técnica indirecta. Este tipo de técnicas se utiliza principalmente para detectar el virus circulante en la sangre de los gatos de la leucemia felina. Bien, llegamos a lo que son las pruebas de unión secundaria. Estas pruebas de unión secundaria, al igual que las pruebas de unión primaria, miden lo que es la reacción del antígeno con el anticuerpo, pero a diferencia que estas darán una reacción secundaria. Ya puede ser una precipitación, como podemos ver en la imagen, en la reacción de precipitación, estas se utilizan. El antígeno tiene que ser soluble al igual que el anticuerpo y estos se unen y forman una precipitación. Se precipitan y podrán fácilmente salir. También tenemos lo que es la aglutinación y básicamente lo que forma esta aglutinación son macrocomplejos. Los antígenos se van a ir añadiendo a lo que es el anticuerpo hasta formar una macromolécula o macrocomplejos para una fácil detección y para que se puedan eliminar posteriormente. Dentro de, como ejemplo, o dentro de esta clasificación de la precipitación, tenemos lo que es la inmunodifusión y en la aglutinación tenemos las pruebas de antiglobulina y la aglutinación pasiva. Bien, entramos a lo que son las pruebas en sistemas vivos o las pruebas de unión terciarias. Estas pruebas básicamente lo que miden es la capacidad del anticuerpo neutralizar al antígeno. Dentro de estas pruebas tenemos lo que es la prueba de neutralización y la prueba de protección. Las pruebas de neutralización se utilizan in vitro, o sea en laboratorio, y las pruebas de protección se utilizan in vivo.
Como ya lo mencioné, estas pruebas se utilizan para medir la capacidad de un anticuerpo neutralizar un antígeno específico. Por ende, estos suelen ser muy utilizados para la identificación de los que son virus nuevos, desconocidos. Y estas pruebas suelen ser muy, pero muy sensibles. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una prueba de neutralización. Y se podría decir que estas pruebas son bastante utilizadas para medir lo que son la cuantificación de anticuerpos que neutralizarán al antígeno. A continuación les hablaré sobre seroperfiles, que esto es el estudio de la evolución de las serologías con el paso del tiempo. Son estudios serológicos seriados realizados en una explotación para conocer su perfil inmunológico y sanitario. Detección de los anticuerpos circulantes mediante cualquier de las técnicas inmunitarias disponibles, con el fin de obtener información sobre la situación inmunitaria de la población en ese momento o en estados previos. Hay dos tipos de seroperfiles. Uno sería la toma de varias muestras de un mismo grupo de animales en diferentes momentos y otra sería toma de muestras de varios grupos de animales con edades distintas en un mismo momento. El uso en la práctica veterinaria en los sistemas de producción porcina son decidir el momento oportuno para vacunar, porque es importante, porque una aplicación demasiado pronto interfiere con los anticuerpos calostrales, por lo que la vacuna solo sirve para consumir de esta forma de defensas antes. Y una aplicación demasiado tarde es ineficaz porque el animal ya se ha infectado al haber perdido las defensas del calostro. Bueno, entonces mediante el uso de seroperfiles se puede valorar en qué momento se produce la pérdida de defensas calostrales y ajustar el momento adecuado de vacunación. Otra sería valorar el estado sanitario de una granja. Por ejemplo, en granjas positivas frente a determinada enfermedad es importante conocer qué animales son negativos y cuáles se mantienen positivos. Y mediante el uso de seroperfiles se puede valorar si las granjas se mantienen estables. Otra es asegurar una adaptación correcta en el momento de entrada de primerizas. El empleo de seroperfiles asociados a la entrada de primerizas permite valorar si el proceso de adaptación ha sido correcto. La última sería, no se puede olvidar su origen en el diagnóstico clínico. O sea que diferencias de títulos en una fase corta de tiempo permite diagnosticar recirculaciones en granjas positivas. Estos usos permiten, entre otros, conocer la situación sanitaria de la explotación, elegir el mejor momento para vacunar, como lo habíamos mencionado antes, y prevenir la entrada de enfermedades en la explotación. Esto se da más que todo en granjas porcinas. En la siguiente diapositiva están los monitoreos inmunológicos. Es seguir la evaluación inmunológica en 2 o más tiempos. Un ejemplo sería la brucelosis bovina, que esta es caracterizada por el aumento de abortos, infertilidad y retención de placenta. Criterios para establecer un diagnóstico. El complejo antígeno-anticuerpo se adhiere a la superficie de los glóbulos de grasa y ascienden con ellos a la superficie formando una reacción. ¿Cómo sabremos si tenemos brucelosis en una finca ganadera? Bueno, lo haremos sobre una prueba del anillo en leche, que esta detecta lo que es la presencia de aglutinas en la leche. Entonces, si la muestra no tiene aglutinas, no se colorea. Y esto lo que va a formar es un anillo de color blanco. Esto quiere decir que es negativo. Pero si la muestra presenta un anillo de color azul, se considera positiva. Entonces, para declarar libre de brucelosis a una finca que someten a los animales a X número de controles, una toma de muestras por sangrado, ya sea un análisis de los sueros en laboratorio,
En este caso sería la técnica inmunológica de aglutinación. Al debido tiempo, entonces se vuelve a someter al ganado a muestreo por análisis de muestras en el laboratorio. O sea que monitorea los resultados obtenidos en la primera prueba con la segunda, así sucesivamente conforme exige el protocolo. Y este monitoreo inmunológico conduce conforme a resultados a declarar libre o no una finca a la enfermedad en el estudio. Valoración de la respuesta inmunitaria de base celular. Esta valoración se emplea para conocer el estado inmunitario de los individuos, tanto sanos como con procesos en los que la respuesta inmunitaria de base celular esté implacada, ya sea en enfermedades infecciosas producidas por virus, bacterias intracelulares, hongos y protozoos. Otras son las inmunodeficiencias, reacciones de hipersensibilidad retardada, tumores o rechazo de injertos. Esta respuesta está mediada por distintas células del sistema inmunitario, fundamentalmente por linfocitos T y macrófagos, y en menor medida células normales, neutrófilos y basófilos. Bueno, entonces, ¿cómo se estudia la respuesta inmunitaria de base celular? Se determina con técnicas. Una sería in vivo, que estas estudian la función de los linfocitos T, responsables de la hipersensibilidad retardada o de tipo 4. La in vitro, que estas estudian la funcionalidad de los distintos tipos celulares implicados en la inmunidad celular. Dentro de ellos encontramos los linfocitos T, células normales, macrófagos y neutrófilos. Bueno, las técnicas in vitro que emplean las células sanguíneas requieren, en primer lugar, lo que es el aislamiento y identificación de las células. Y esta técnica tiene una separación de células de la respuesta inmune por método físico, que es el aislamiento por centrifugación en gradiente de densidad, que con esta técnica podemos obtener de forma separada las células mononucleares, que estas son los linfocitos y los monocitos. La separación por adhesión selectiva, los monocitos ellos se adhieren a superficies de vidrios o plástico y se separan de los linfocitos. Ya los linfocitos B, estos se fijan a la lana de nylon o algodón en columnas o jeringas. En la siguiente diapositiva es otra técnica que es el estudio de marcadores y antígenos de membrana, que es una diferencia de poblaciones y subpoblaciones de células. Las técnicas empleadas son citometría de flujo, que es un separador celular activado por fluorescencia. También está la separación por antígeno de membrana, que dentro de ella se encuentra la separación magnética, una separación por afinidad en columnas y la formación de rosetas por linfocitos B y T. Entonces, estas pruebas que miden la funcionalidad de las células inmunitarias para los linfocitos T, encontramos lo que son las pruebas de proliferación celular, que esta se basa en que los linfocitos que reconocen un antígeno determinado se estimulan y proliferan. Hay dos ensayos fundamentales. Está el ensayo de linfoproliferación, que esta se realiza sobre linfocitos purificados o sangre entera. Se basa que los linfocitos proliferan tras su estimulación con un mitógeno, que este es inespecífico, o con un antígeno específico. Se emplea con dos fines, que es medir el estado global de la respuesta celular de un animal, diagnosticar si un animal ha estado expuesto a un microorganismo intracelular. El otro ensayo es la reacción linfocitaria mixta. Esta se basa en que los linfocitos proliferan cuando se incuban en presencia de otras células con antígenos ya diferentes.